tardes tengan todos. En nombre de la Universidad Central del Este, les damos la más cordial bienvenida a la 9ª edición de la Cátedra Magistral Ambiental Rosa Margarita Bonetti de Santana, titulada en esta ocasión Estrategias de Restauración Ecológica en Islas, integrando conservación y desarrollo sostenible. Un saludo especial a la doctora Rosa Margarita Bonetti de Santana, presidente de la Fundación Propagás, en cuyo honor se realiza esta Cátedra Magistral Ambiental. Doctor José Jacín Frappier, presidente del Consejo Superior Universitario de la Universidad Central del Este. Licenciado José Altagracia Jacín Torres, magnífico rector de esta universidad. Doctora Yolanda León, investigadora del INTEC y bióloga de conservación del Grupo Jaragua. Doctora Hannah Morissette, oradora internacional invitada, biogeoquímica de humedales costeros del Smithsonian Environmental Research Center. Señora Altair Rodríguez, fundadora de Finca Tierra Negra, experta en agroforestería regenerativa. Doctora Mari Cortiz, investigadora del Laboratorio de Ecología Espacial y Conservación del Smithsonian Environmental Research Center. Distinguidos miembros del Consejo Superior Universitario, estudiantes y egresados de la Universidad Central del Este, amigos todos, es un honor para nuestra universidad dar inicio a esta 9ª edición de la Cátedra Magistral Ambiental Doctora Rosa Margarita Bonetti de Santana, la cual se celebra cada año para conmemorar el Día Internacional del Medio Ambiente, a través de una reflexión en el ámbito educativo y en la sociedad dominicana sobre los principales retos ambientales que enfrenta nuestro país. Con esta cátedra, la U se hace un reconocimiento a los aportes de la doctora Rosa Margarita Bonetti de Santana, presidente de la Fundación, a esta casa de estudios y a todos los trabajos que realiza en pro de la conservación del medio ambiente. Comenzamos con la invocación de esta actividad por parte del Padre Paul Ramírez. Un saludo en Dios Padre nuestro Creador y en Jesucristo nuestro hermano de todos. Qué bueno que estamos aquí en esta nueva presentación de la Cátedra Rosa Margarita Bonetti de nuestra Universidad Central del Este junto con la Fundación Propagás. Vamos a iluminar este momento y así a pedirle a Dios su bendición a través de su palabra, que en esta ocasión está tomada del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra, y dijo Dios: pululen las aguas, un pulular de vivientes, y pájaros vuelen sobre la tierra frente a la bóveda del cielo. Y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan, y que el agua hizo pulular según sus especies, y las aves aladas según sus especies, y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo diciendo: creced, multiplicaos, llenad las aguas del mar, y las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto, y dijo Dios: produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras, según sus especies. Y así fue, e hizo Dios las fieras según sus especies, los animales domésticos según sus especies, y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bueno que podamos nosotros gozar y disfrutar de esta cátedra que en esta ocasión está tratando las estrategias de restauración ecológica en islas. Y esto me trae a alusión y recuerdo que estamos precisamente en esta época en el que celebramos 10 años de la publicación de la encíclica Laudato Si de nuestro Papa Francisco, que fue publicada un 24 de mayo del 2015. Él mismo decía: esto no es un documento verde, es un documento que procura la justicia social y el cuidado de nuestra casa común, unir estas fuerzas que son propias de cada uno de nosotros que pertenecemos a ella. Recientemente están en reunión las universidades, la red de universidades
sobre el cambio climático y la casa común en Río de Janeiro, y el Papa León le ha enviado un saludo a través de una videollamada, pidiéndole y también saludándole esa iniciativa de continuar reflexionando sobre el legado del Papa Francisco y sobre nuestra responsabilidad de nosotros cuidar nuestra casa común. Que el Señor nos bendiga, bendiga esta cátedra y que nos haga fructificar según la gracia que el Señor nos ha encomendado y regalado. Damos un gentil agradecimiento al Padre Paul Ramírez por esta oración y de inmediato doy la palabra al señor José Altagracia Jacín Torres, magnífico rector de esta universidad, quien se dirigirá a todos nosotros para las palabras de bienvenida y salutación. Muy buenas tardes, doctora Margarita Bonetti de Santana, presidenta de la Fundación Propagás, en cuyo honor se realiza esta cátedra magistral ambiental. Doctor José Jacín Frappier, presidente del Consejo Superior Universitario de la Universidad Central del Este. Doctora Yolanda León, bióloga investigadora del INTEC y presidente del Consejo de Directivo del Grupo Aragua. Doctora Hannah Morissette, oradora internacional invitada, biogeoquímica de humedales costeros del Smithsonian Environmental Research Center. Señora Altair Rodríguez, fundadora de la finca Tierra Negra e investigadora social especializada en derechos humanos. Doctora Mary Cortés, investigadora del Laboratorio de Ecología Espacial y Conservación del Smithsonian Environmental Research Center. Distinguidos miembros del Consejo Universitario, estudiantes y egresados de la Universidad Central del Este, señoras y señores. Es un alto honor dar inicio a esta 9ª edición de la Cátedra Magistral Ambiental, doctora Rosa Margarita Bonetti, creada para destacar la valiosa labor de doña Pirigua en su incansable esfuerzo por la conservación del medio ambiente y que motivó a nuestra Universidad Central del Este a crear esta cátedra magistral que lleva su nombre. Hoy nos reunimos para abordar temas cruciales sobre la restauración ecológica para la recuperación de los ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos y que lucharemos por restablecer su estructura, funcionalidad y biodiversidad. Tema este que cobra aún más relevancia en el marco del proyecto República Dominicana 3030, donde se resalta la necesidad de acciones urgentes para detener la pérdida acelerada de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Agradezco profundamente a doña Pirigua por su compromiso y aceptación para llevar a cabo esta cátedra. Reconocemos su dedicación y preocupación por el medio ambiente, así como la labor social y educativa que desarrolla por esta importantísima y necesaria área para la conservación de la vida. Les invito a disfrutar de las exposiciones de nuestros distinguidos oradores, a la vez que agradecemos la presencia de la doctora Hannah Morissette, oradora internacional invitada del Smithsonian Environmental Research Center, así como nuestros distinguidos expositores, la doctora Yolanda León, presidenta del Consejo Directivo del Grupo Aragua, y Altair Rodríguez, investigadora social, fundadora de la finca Tierra Negra y experta agroforestería regenerativa. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en este importante evento. Doña Pirigua, mis cariños y respeto de siempre. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro magnífico rector por sus palabras. En este momento me honro en dar la palabra a la doctora Rosa Margarita Bonetti de Santana, de quien me permito presentar una breve semblanza. La doctora Rosa Margarita Bonetti de Santana es vicepresidente del Consejo de Directores del Grupo Propagás, vicepresidente de Mercadeo, Relaciones Públicas, Publicidad e Imagen del Grupo Propagás y presidente de la Fundación Propagás. Con más de 5 décadas de servicio en el almacenamiento, distribución y venta de gas licuado de petróleo GLP, Propagás es la empresa líder con más del 20% de participación de mercado. Desde hace más de 3 décadas ha desarrollado iniciativas innovadoras para la conservación del medio ambiente a través de la Fundación Propagás
creada en el año 2007, con el objetivo de apoyar la estrategia de responsabilidad social del Grupo Propagás. Desde entonces, fortalece su compromiso de sensibilizar, educar a la población y muy especialmente a nuestros niños, niñas y jóvenes sobre la importancia de preservar la naturaleza como parte fundamental de nuestra identidad, a través de diferentes programas educativos, socioculturales y proyectos de conservación. La doctora Bonetti cree firmemente en el poder de las alianzas público-privadas y en la educación ambiental como la vía más efectiva para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. A través de su participación en más de 10 consejos directivos, reafirma su compromiso con la educación y con la preservación del medio ambiente, posicionando a la Fundación Propagás como pionera y una de las instituciones con más prestigio y capacidad para incidir en las políticas públicas vinculadas con el tema ambiental. A la señora Rosa Margarita Bonetti de Santana, presidente de la Fundación Propagás, le fue otorgado un doctorado honoris causa por la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU, por su invaluable contribución y respaldo a importantes acciones tendentes al uso adecuado y la preservación del medio ambiente, así como por sus méritos y trayectoria enfocada en la sostenibilidad ambiental. En abril de 2023 recibió la condecoración a la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, en grado comendador, otorgada por el excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona, por su extraordinaria labor y entrega en defensa del medio ambiente. Esta es la máxima distinción que le puede conceder el Estado Dominicano a un profesional. Doña Pirigua, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Señor José Jacín Torres, rector de la Universidad Central del Este. Doctor José Jacín Frappier, presidente del Consejo Superior Universitario de la Universidad Central del Este. Doctora Yolanda León, bióloga de conservación de Grupo Jaragua e investigadora del INTEC. Doctora Hanna Morissette, oradora internacional invitada. Biogeoquímica de humedales costeros del Smithsonian Environmental Research Center. Doctora Mary Cortés, investigadora del Laboratorio de Ecología Espacial y Conservación del Smithsonian Environmental Research Center. Señora Altair Rodríguez, fundadora de Finca Tierra Negra, experta en agroforestería regenerativa. En respuesta a la creciente degradación ambiental, la ONU declaró 2021-2030 como la década para la restauración de los ecosistemas, con la ambiciosa meta de recuperar 350 millones de hectáreas en todo el mundo. La iniciativa busca beneficios ecológicos y económicos, como mitigar el cambio climático, recuperar especies, generar empleo y mejorar el bienestar humano. Además, se alinea con los ODS y el marco de biodiversidad de Kunming-Montreal, que propone restaurar al menos el 30% de los ecosistemas degradados para 2030, frente a la pérdida acelerada de biodiversidad y servicios ecosistémicos. En este contexto, la República Dominicana ha asumido un compromiso firme: restaurar efectivamente el 30% de sus ecosistemas degradados a través del programa República Dominicana 30x30. Este compromiso representa un desafío significativo que requiere un esfuerzo coordinado y constante del Estado dominicano, apoyado decididamente por el sector privado y la sociedad civil. Solo mediante una acción colectiva será posible implementar plenamente las estrategias necesarias para cumplir las metas de protección de biodiversidad y áreas naturales al 2030, mitigar los efectos del cambio climático y generar beneficios socioeconómicos para nuestras comunidades. Aquí surge una de las preguntas más apremiantes de nuestra época: ¿cómo podemos generar medios de vida que al mismo tiempo fomenten la conservación de la naturaleza y el bienestar humano? ¿Cómo revertir la degradación ambiental generalizada
y transformar nuestra relación con la naturaleza hacia una más armónica y regenerativa. Conscientes de estos retos, este año la Cátedra Magistral Ambiental Rosa Margarita Bonetti de Santana se propone destacar la importancia de una restauración ecológica contextualizada que considere las realidades ambientales, sociales y económicas de nuestro país. Asimismo, buscamos visibilizar ejemplos concretos, tanto nacionales como regionales, de proyectos de restauración comunitaria, productiva y de hábitats, que han demostrado que es posible recuperar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos mientras se crean las oportunidades sostenibles para las comunidades locales. Tenemos hoy una oportunidad histórica de maximizar el potencial de conservación y restauración de nuestros ecosistemas para adaptarnos de forma afectiva a los impactos del cambio climático. A diferencia de prácticas como la simple reforestación, a menudo limitada a la siembra de árboles, sin considerar la complejidad de los ecosistemas. La restauración ecológica busca reactivar los procesos esenciales que sostienen la vida y los servicios vitales que los ecosistemas nos brindan, tanto a las comunidades como al planeta. Este enfoque debe estar respaldado por evidencia científica y ajustarse a las particularidades de cada territorio. No existe una fórmula única para restaurar un ecosistema. Cada intervención debe adaptarse a las condiciones locales, integrando los saberes tradicionales y respondiendo a las necesidades de quienes dependen directamente de estos ecosistemas. En esta edición de la cátedra contamos con la participación de destacadas expertas que compartirán experiencias transformadoras. La doctora Yolanda León, reconocida bióloga dominicana e investigadora de Grupo Jaragua, presentará la experiencia de restauración ecológica comunitaria del bosque seco de la Florida, bajo el enfoque Restaurar para Conservar. La doctora Hannah Morissette, biogeoquímica del Smithsonian Environmental Research Center, nos hablará sobre la importancia de los manglares en la resiliencia de las comunidades costeras, bajo el enfoque Restaurar para Vivir. Altair Rodríguez, investigadora social en Derechos Humanos y Estudios del Desarrollo, compartirá el modelo de agroforestería regenerativa de Finca Tierra Negra bajo el enfoque Restaurar para Producir. Nuestro propósito es generar un espacio de reflexión y diálogo entre la comunidad universitaria y todos los sectores interesados con el fin de cuestionar y resignificar los viejos y nuevos paradigmas de la restauración ecológica. Buscamos construir conocimiento, fomentar alianzas estratégicas y movilizar tanto al sector público como al privado en torno a la urgente tarea de recuperar la integridad y funcionalidad de nuestros ecosistemas en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento al licenciado José Jacín Torres, magnífico rector de la Universidad Central del Este, por el inmenso honor de que esta prestigiosa institución académica haya decidido dar mi nombre a esta cátedra magistral ambiental. Es un privilegio que valoro profundamente y un reconocimiento al trabajo sostenido que hemos desarrollado desde la Fundación Propagás en favor del medio ambiente. Extiendo también mi gratitud a todas las personas que han hecho posible este evento, en especial a nuestro extraordinario panel de expertas, así como al equipo de la UCE y de la Fundación Propagás, por su esmero y compromiso en la organización de esta 9ª edición. Hoy tenemos la oportunidad de visibilizar la política ambiental que soñamos para nuestra querida República Dominicana.
Y concluyo con una frase que me impulsa y compromete cada día a seguir trabajando por el desarrollo de nuestro país. Sin educación de calidad no hay política ambiental posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus inspiradoras palabras, que han sido el preámbulo perfecto para pasar a las exposiciones de nuestras destacadas invitadas de la tarde de hoy. Para comenzar, presento a la doctora Yolanda León. La doctora Yolanda León es una bióloga dominicana egresada de la UAS, con maestría en zoología de la Universidad de Florida y doctorado en asuntos marinos de la Universidad de Rhode Island. Actualmente es investigadora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y bióloga de conservación del Grupo Jaragua, organización sin fines de lucro que trabaja por la conservación de la biodiversidad. Su trabajo se centra en investigaciones y acciones de conservación de especies y ecosistemas amenazados, destacándose la restauración del bosque seco en la Reserva de Biosfera Jaragua-Bauruco-Enriquillo, con la participación de las comunidades locales. Con ustedes, la doctora Yolanda León. Hola, a mí me ha tocado hablar sobre la restauración de un ecosistema que quizás es el más despreciado de este país. Ese ecosistema son los bosques secos. Y si tengo un objetivo de mi presentación es quizá cambiarle un poco su valoración de este ecosistema tan maravilloso. Esta primera foto que he puesto es de un bosque seco de una zona del Parque Nacional Jaragua y que yo creo que pocas personas han visto un bosque así, un bosque seco así. Ese bosque tiene, como ustedes pueden ver, desde bromelias, lianas, arbustos, árboles. Tiene un sustrato cubierto por la hierba nativa, hierba de agua. En sí no tiene nada que envidiarle a un bosque húmedo de montaña. Recuérdenlo porque luego vamos a ver otros bosques secos no tan bonitos. ¿Cómo empezamos nosotros en Grupo Jaragua este recorrido? Y debo decir que este recorrido sobre todo ha sido impulsado por nuestro agrobiólogo Ernesto Rupp, y luego los trabajos de campo por nuestro técnico biólogo Héctor Andújar. Así que yo en parte estoy hablando lo que ellos dirían si pudieran estar aquí. Nosotros arrancamos esto en 2005, o sea, esta parte de restauración, aunque Grupo Jaragua está en una zona de bosque seco, en Oviedo, en nuestras oficinas. Y empezamos porque en 2005 aquí en el Zoológico Nacional, SODOM, se reunió un grupo de expertos internacionales y nacionales. Ahí en la foto ven a Sisto Inchaustegui, también a Ernesto, para tratar de ver cómo rescatamos una especie que estaba críticamente amenazada, que es la iguana de Ricord. Es una de las 2 iguanas de las rocas que tenemos endémica en República Dominicana, y ahí empezamos entonces a entrarnos en este maravilloso mundo del bosque seco. De contexto, le diré que el bosque seco ocupó en La Española más o menos el 10% de nuestro territorio, y de los bosques era un cuarto, o sea, aproximadamente el 25% de nuestro bosque eran bosques secos. Es un bosque que tiene muchas especies endémicas, muchas especies nativas, ocurre sobre todo en las zonas bajas, y una de las zonas principales donde se encuentra es la zona, lo que le decimos el sur profundo, que es el suroeste de República Dominicana, pero también en algunas zonas del noroeste. Como Grupo Jaragua, nuestra misión está enfocada a conservar la biodiversidad y trabajamos en el sur profundo. Tenemos nuestro centro en Oviedo. Ahí empezamos nuestro conocimiento de estos bosques, y esos bosques, por las razones de que hay tanta roca caliza, son los mejores bosques secos que tenemos en el país, y nos han ofrecido como una calibración de lo que deberían ser, porque nunca fueron cortados para hacer agricultura u otras actividades. Entonces ahí empezamos a ver bosques tan hermosos como los cacheguales de Jaragua, ¿verdad? De la palma cacheo de Ekman, los bosques de fondo paradí, los bosques como el guanal, que son un bosque de guano enano que crece sobre un sustrato costero. Y por supuesto ahí nos llegan sus 2 actrices, ¿verdad? Porque son mujeres, por lo menos el nombre iguana, que son la iguana de Ricord y la iguana rinoceronte. Estas son las protagonistas de este bosque.
junto con otras especies que luego mencionaré, pero sobre todo recordemos que somos una isla, ¿verdad? No somos un continente, no tenemos monos, no tenemos tapires, no tenemos pantera. Aquí nuestros vertebrados más grandes y vistosos son estas dos iguanas. Y por ello, aparte de lo bonita o fea que usted se la encuentre, yo la encuentro muy bonita, también tenemos que recordar que son los principales dispersores de semillas, o sea, son la fuerza principal que tenemos para mantener y sembrar los bosques. Entonces, otra razón para conservarla. Por supuesto, tenemos los dos maravillosos mamíferos endémicos también muy abundantes en los bosques de Jaragua, enseñándonos que estos bosques pueden tener muy alta biodiversidad, incluso de especies muy raras como estas. Otras maravillas, ¿verdad? Desde los caracoles canquiña, las cotorras, la meiba cola azul, pero también flora, ¿verdad? Aparte de los animales, que siempre los humanos no vamos por ahí, pero plantas que en verdad muchas personas a veces conocemos muy poco. El guayacán, ese quizás lo conocemos por su madera, pero un árbol fenomenal. El roblillo de Ekman, la flor más larga de todas las que tenemos. Orquídeas de bosque seco, el palo de lombriz, los angelitos, las palmas. Aquí tenemos 3 tipos de guanitos que tenemos en bosque seco. Tenemos el roblín de Jaragua, una de las especies múltiples que tenemos dedicada a esta zona por el botánico Ekman. La jacaranda de Jaragua, los guaconejos, que dan uno de los aceites esenciales ¿verdad? Más demandados para la industria de perfume. Y especies muy, muy raras, un género único. Tenemos el tamarindo cimarrón, que es el género Arcoa, que solo está en la española. Por supuesto, la canelilla. La canelilla posiblemente la hoja aromática y con el mercado más grande que tenemos en el país, también es de bosque seco. El mijo, aquí hay la gente del este, guava berry, ¿verdad? Famoso, hasta en canciones está ese árbol y poca gente lo ha visto o lo ha comido. Bosque seco también. Y no podemos olvidar que estos bosques también, sobre todo en Jaragua, aportan unas medicinas muy importantes, una sanación muy importante a través, ¿verdad? de plantas medicinales que está lleno. Aquí tenemos el señor Macuso, uno de los herbolarios más importantes de la región. Pero cuando yo hablo de bosque seco, la mayoría de la gente lo que mira es algo como esto. Un sitio lleno de valla honda, espinas, una sola especie de árbol cubriendo todo. Entonces para mí me es muy difícil entusiasmar a la gente de bosque seco. Pero habiendo visto lo que, ¿verdad? Les presenté, espero que ustedes vean y puedan apreciar qué tan errada está nuestra percepción de lo que son los bosques hoy con respecto a lo que fueron y lo que pudieran ser. Los bosques secos a nivel nacional están cada vez más fracturados, más fragmentados, más degradados. Este es un mapa con el último mapa de vegetación cobertura de la tierra y ya no ocupan el área que fueron ni donde están, no están en la forma que debieron ser. Y parte de eso tiene que ver por ese desprecio que les dije. La gente ve bosque así, cubierto de valla honda, una especie única, quizá algunos cactus columnares, lo que nosotros le decimos cayuco, pero aparte de eso, un bosque muy poco atractivo, aparte que hace mucho calor. En algunos sitios está la degradación que han invadido, aparte de la valla honda, que además la dispersan las vacas, y también dispersan las vacas la famosa guasábara. Si alguno de ustedes se ha encontrado una guasábara, no se olvida de ella. Yo creo que en Haití le tienen el mejor nombre, le dicen gato volador, porque te tira las espinas cuando tú vas pasando. Entonces todo esto hace que teníamos un trabajo muy difícil y lo tenemos todavía de convencer de por qué debemos trabajar en estos bosques. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tenemos ese problema? Los bosques secos son la principal fuente del carbón vegetal que se usa para cocinar de mejor calidad. Por distintas razones que no entraremos, es el más demandado, el carbón que viene de especie de bosque seco. La ganadería libre, sobre todo chivos, pero también vacas tenemos en muchas zonas de bosque seco y esto no permite la regeneración del bosque y a veces sesga cuáles especies se dispersan, ¿verdad? Hacia especies que no son las nativas, ¿verdad? Madera, aquí tenemos las famosas mecedoras de Cahuey, los pilones que tradicionalmente eran de Guayacán. Todas estas son especies de bosque seco y que llevaron una explotación muy fuerte.
cantidad de vertederos improvisados y algunos ni tan improvisados. Buscan un lugar de bosque seco porque entienden que eso no tiene valor. A esto se ha sumado en años recientes la extracción de guaconejo, otra especie de bosque seco, que bueno, esa es otra charla aparte. Agricultura, usted dirá, pero estas zonas son muy secas. Bueno, pero si se consigue agua, se mete agricultura. Y esta es la experiencia tan agria que sufrimos en 2010, 2011, con un proyecto del agrario, del Instituto Agrario, de sembrar en una de las zonas más importantes para la iguana de Ricord a nivel nacional. Otra charla, ¿verdad? Y actualmente les voy a decir que la energía renovable también está tomando los bosques secos a gran escala a nivel nacional, entendiendo que ahí no hay ningún valor, ni hay nada que proteger. Y en realidad esto me está preocupando bastante últimamente. Pero volviendo a nuestra motivación inicial, cuando quedamos encargados con ese plan de recuperación de trabajar por las iguanas, quedamos en precisar, porque había mucho desconocimiento de la distribución fina, detallada, de estas especies, sobre todo la críticamente amenazada que en ese momento era la iguana de Ricord. Y nuestro agrobiólogo Ernesto se encargó con gente local de mapear todos los lugares de anidamiento donde veíamos madriguera, etcétera, en todo ese suroeste. Y entonces pudimos determinar, ¿verdad?, que tenía una distribución dividida en dos áreas. Un área en Pedernales, en las afueras de Pedernales, lo que se llaman los olivares y los fondos de tierra que están ahí, que está fracturada con una distribución en Haití también, en la zona de Anzapit, y al otro lado de la Sierra de Bauruco y al sur del lago Enriquillo, en la zona más grande y más importante para ellas. Para una especie podemos tener toda la que queremos en zoológicos, pero en realidad lo que cuenta es el hábitat natural. Y ese es el bastión para esa especie, esa zona del sur del lago que incluye, y la hemos llamado la Florida, porque está medio a medio un cruce que se llama Cruce de la Florida. Algunos de los viejos nos dicen que una vez fue un bosque muy frondoso, pero de eso queda poca muestra, pero el nombre permanece. Entonces decidimos trabajar ahí porque ahí estaban las dos especies. Aunque le he hablado de la Ricord, pero en los últimos años también la rinoceronte cada vez más amenazada. Entonces era un sitio que podemos beneficiar dos especies claves amenazadas en el mismo lugar. Y ese era el lugar si queríamos beneficiar a las dos. A partir de ahí nosotros empezamos un análisis que otras charlas mencionaron o mencionarán eso. Es sobre buscar la causa raíz. ¿Cuál es la causa principal de degradación de estos bosques secos del sur del lago Enriquillo? El carbón, indudablemente. Entonces nosotros empezamos a trabajar, a mirar este tema, estudiar este tema, ver los actores, y en verdad encontramos mucha cantidad de hornos de carbón marcando todo el paisaje. Estas son fotos aéreas. No es solo el carbón en sí, los espacios que se limpiaban para hacer los hornos, sino también el daño de toda la caminería que además era aprovechada por algunos depredadores, cazadores de las iguanas. Entonces nosotros nos involucramos en varias iniciativas y tuvimos la suerte que coincidió con un documental sobre el tema del carbón, y eso nos dio acceso a una mayor audiencia para hablar del problema, para buscar soluciones. Trabajamos mucho en defensoría de este tema, con las emisoras locales, con las personas locales, incluso varias personalidades del país. Ahí vemos a una conocida figura. Se involucraron y se interesaron en este tema, y debo decir que creo que fue bastante efectivo. A diferencia de otras campañas de defensoría que hemos hecho, creo que esto puso la presión en las autoridades. Incluso hablamos con las navieras que estaban exportando carbón fuera del país. O sea que a todos los niveles vimos un interés por atacar este problema, y eso se tradujo en la presión necesaria para una mayor vigilancia, control. Se cancelaron algunos permisos que habían de mucho carbón. Así que con eso entendemos que atacamos esa primera causa. Pero ¿cómo actuamos ahora? ¿Cómo vamos a restaurar este hábitat, ya que era la amenaza más importante que tenía esta iguana, la pérdida de hábitat? ¿Cómo pasamos de este bosque tan feo que vemos a la izquierda a un bosque como lo que tenemos y podemos ver en Jaragua, de Fondo Paradis?
Y la primera decisión es si hacíamos reforestación o si hacíamos restauración ecológica. Y creo que el motivo de este conversatorio, aparte de verdad de que es de la respuesta a la restauración ecológica, como ustedes saben, nosotros nos interesaban las iguanas y otras especies acompañantes. Entonces, sembrar árboles solamente no era nuestro objetivo. Entonces, nos encaminamos en la restauración ecológica para restaurar otras especies, restaurar también el medio físico, los suelos, el agua, etc. Y ese fue nuestro buque insignia desde el principio. Y en restauración ecológica, uno de los conceptos más importantes es trabajar con especies que le dicen marco o especies framework en inglés le dicen, que son especies que interactúan con la fauna, que dispersan la fauna y que así podemos ser más sostenible el trabajo. Y la que nosotros encontramos principalmente allá, trabajando con la dieta de las iguanas, fue un cactus arborescente o arbóreo que se llama alpargata, que es la Consolea moniliformis, una especie nativa del Caribe, no está en otra parte, y eso nos ha costado que hay muy poco estudio sobre ella. Pero nosotros sabíamos que era clave para la iguana, no solo para darle alimento a través de las semillas, sino hidratarla. En una de las zonas más calientes del país, sin lugar a dudas, si usted ve en cualquier mapa de temperatura, esa zona de la Hoya de Enriquillo es la más calurosa, la que alcanza las temperaturas más altas, y aunque estos son animales adaptados, con los retos que tenemos ahora el cambio climático, darle esa ayuda, ¿verdad?, de hidratación extra era muy importante. Y las iguanas estaban ahí, en poca cantidad, pero estaban sobreviviendo ahí. Y dijimos, pues nos vamos con la alpargata. A lo largo del camino también conocimos otras especies de cactus arborescentes, que incluso una está muy amenazada, que es el sansón, que es un tipo parecido al cagüey, pero que está solo en la zona de pedernales. Y también el cagüey, que quizá algunos de ustedes lo conocen de la zona de Cabral, famoso por las mecedoras, lamentablemente, y no por el árbol. Y por supuesto nuestra querida alpargata. La alpargata y estos cactus arborescentes tienen otra particularidad, que es que también sirven de cavidad de anidamiento. Hemos visto cotorras anidando en ellos. Entonces, toda esa idea de restauración de funciones ecológicas, estos árboles lo cumplían a la perfección. Otra ventaja, no los usan los carboneros, no se puede hacer carbón de ellos. El ganado no se lo come porque están llenos de espinas, por lo menos cuando están pequeños. Entonces, podíamos hacer propagación, lo que se dice vegetativa, sin tener que depender de viveros y de una logística complicada para ahí mismo empezarlo a sembrar. Y ya ustedes pueden ver, ¿verdad?, cómo a partir de un cladodio, que es como un tallo, usted puede generar un individuo. Entonces, ¿verdad?, se tomaron algunas medidas para asegurar que, porque en realidad son clones de que hubiera mezcla de distintas zonas. Pero otra cosa que nos vendió estas especies es que recientemente se ha descubierto que tienen una forma muy particular de fijar carbono de la atmósfera. Y esta es porque los cactus forman un compuesto oxalacelato de calcio que manda carbono al suelo. Y a diferencia de cualquier árbol que cuando se muere se libera ese carbono, los cactus meten carbono de forma permanente en el suelo. El sueño de todo ingeniero de cambio climático. Entonces eso es algo que todavía se está estudiando y se están haciendo estimados. Con las especies estas no hay algunos estimados con algunas de Norteamérica, pero ya incluso se están haciendo plantaciones de fijación de carbono con cactus y la verdad los estimados son bastante altos de fijación. Siguiente paso. La comunidad tiene que estar involucrada. Nosotros la primera vez que llegamos por ahí nos recibieron con machete y piedra. ¿Por qué? Porque el gobierno había ofrecido unas tierras cuando el proyecto ese agropecuario que les mencioné, y la gente, aunque eran unas tierras de, ¿verdad?, una sequía, un calor extremo, la gente se emociona cuando le hablan que le van a regalar tierra. Entonces empezamos de un conflicto con la comunidad. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo pasamos a nuestro bando? Ayudó que el gobierno le dio la plantación a una empresa privada y ellos se dieron cuenta que los habían engañado, y entonces eso lo acercó a nosotros, pero también tuvimos que hacer mucho acercamiento con las comunidades sobre lo que queríamos hacer y cómo ellos se iban a beneficiar, porque la comunidad tiene que beneficiarse.
Nosotros en conservación manejamos dinero, eso no es un secreto. La mejor forma de canalizar ese dinero es llevarlo a la comunidad. Eso es lo que este proyecto nos ha enseñado, y sobre todo comunidades muy pobres. Esta zona tiene, creo que, 2 de las 4 provincias más pobres del país. Entonces, en verdad nos recibieron con los brazos abiertos desde que podíamos organizar estipendios, comidas nutritivas para la comunidad y una actividad económica que es muy faltante, sobre todo en la zona de Independencia del sur del lago. Empezamos con grupos pequeños, con algunas mujeres, tratamos de motivar a las mujeres. En República Dominicana ustedes saben que la ideología de género no pone mucho a la mujer en el campo y menos en un monte. Y al principio empezamos con grupos moderados de personas que poco a poco fueron creciendo y se mantuvieron incluso en la pandemia. Todo esto empezamos en 2017-2018, tomando medidas de distanciamiento de todo tipo, y siguió el trabajo y fue creciendo. Básicamente la restauración con estas especies, se toman los cladodios temprano en la mañana, se cargan y se transportan al lugar que se ha decidido para restaurar, que se planifica con antemano, que es algo importante en la restauración. Entonces, un trabajo en equipo, un trabajo al aire libre, hay comidas comunales, hay estipendio. Todo esto hizo que ahora la gente se pelea por ir a restaurar bosque seco en esta zona. Y nuestro coordinador, Héctor Andújar, creo que se va a postular a síndico próximamente, porque es la persona más popular cuando llega a la comunidad. Entonces, fíjense, este beneficio, sobre todo a las mujeres, para mí como mujer, ha sido muy importante. Muchas de estas mujeres, incluso durante el embarazo, han seguido trabajando en la restauración, porque nos dicen, esta es la única forma que yo tengo un dinerito hasta para comprarle las cositas del bebé, para comprarle los zapatos a los niños a la escuela. Entonces, es un beneficio que está yendo dirigido a un segmento de la población, yo creo, muy necesitado. Aquí están las 4 mujeres que empezaron con nosotros. Fíjense que hay una encinta en la foto, pero ellas se han mantenido y se han ampliado, ¿verdad?, con otras amigas. Esto es una vista de los grupos ya como son hoy, a veces hasta 40 personas, tenemos que dejar alguna afuera, y llegar a la comunidad ya ahora es un placer en realidad. Pero vamos a lo que vinimos, ¿verdad?, restauración. ¿Cómo ha ido esa restauración? Esos cladodios que ustedes lo dejaban ahí en ese horno de calor, pues han ido subiendo, igual que otras especies. Hay que darle su tiempo, pero ya están creando esa estructura que faltaba, esa estructura que daba refugio y que va a aportar alimento muy pronto a las especies que queríamos restaurar. Entonces, estamos viendo una supervivencia de un 30-40%. En 2022 tuvimos una sequía muy fuerte, pero el año pasado, por ejemplo, eso mejoró. Entonces, por eso también es importante el monitoreo. Pero, ¿y las iguanas? ¿Verdad? Porque por ahí fue que empezamos. Y ahí podemos decir que en contraste con transectos que tenemos fijos de medir la abundancia relativa, que lo hacemos contando madrigueras activas, fíjense que en el año entre 2010 y 2011 teníamos como un 0.1 iguana por hectárea. Hoy en día ya vamos por 6 iguanas por hectárea. Esa foto que yo he puesto ahí, de 2 iguanas record, tranquilas, dejándose ver, eso era algo muy difícil de lograr. Yo tenía que pasar muchos días caminando para ver una, y ahora esto es algo fácil. Entonces ahí nos movemos a la parte, ¿cómo hacemos esto sostenible? Estas especies, hay una demanda de turismo, pero si uno tiene una densidad tan baja que es difícil que el visitante las vea, es muy difícil, y a mí no me gusta prometer a la comunidad una expectativa de turismo de naturaleza que no va a poder cumplir. Entonces, ya de por sí se está empezando a dar este turismo, y pensamos que esa va a ser, ¿verdad?, uno de los retos a futuro. Otro de los retos, aquí tenemos, quizás usted pensará, esa es la rosa de Bayahíbe. No, esa es otra peresquia que tenemos en la zona del lago, endémica de la zona del lago. Entonces eso lo pongo ahí para recordarnos que ahora el reto es diversificar, ¿verdad? Hemos creado una estructura básica con estos árboles marcos, pero queremos ahora empezar a ayudar a todas estas especies que necesitan una mano, como esta, que tiene una flor preciosa, un color aún más intenso que la de Bayahíbe, y también muy amenazada. En fin, todo esto y mucho más lo pueden consultar. Hemos preparado una guía para la restauración de bosque seco en esta zona.
La estamos aplicando ahora también en Pedernales, en la zona de bosque seco de Pedernales, degradada cerca de Pedernales. Y también nosotros trabajamos un modelo agroforestal, que aunque se sale un poco de mi charla, pero eso también está trabajando en zonas de bosque seco para hacer la producción sostenible y está muy guiado por la canelilla. Si quieren conocer más de restauración y algunos de los conceptos que les he hablado, yo les recomiendo mucho estas 10 reglas doradas de la restauración que se publicaron hace poco, un consorcio de organizaciones, y verán cómo muchas de las cosas que les he hablado están ahí. Y este libro también que editó Kew, los jardines botánicos de Kew, sobre restauración de bosques tropicales, porque creo que también captura mucho de esto. Ha sido un trabajo caro, y esto no lo ha pagado un solo donante. Hemos conseguido muchos donantes y debemos decir que el Estado ha sido parte importante, los grupos de iguana, grupos que quieren restaurar, grupos que quieren apoyar a la comunidad. Entonces, es parte de nosotros los conservacionistas tratar de buscar cómo tú financias esto, que a largo plazo funciona y beneficia a la comunidad. Desde luego a Héctor Andújar, que ha sido el que ha armado todo este programa. Y esta última foto, tomada hace poco por el mismo Héctor, de un lagarto montándose arriba de una iguana de Ricord. También un lagarto endémico, los Pholidocelis reversi, de la zona del lago. Entonces ya la fauna ya está siendo, se siente con menos presión y nos está demostrando que lo que hicimos con la restauración de bosque se están enterando ellas, que era algo que mi profesor Simón Guerrero siempre decía. Se están enterando las especies y yo creo que sí. Así que con eso pues cierro. Espero no haberme extendido mucho. Mil gracias, doctora León, por su interesante presentación, a través de la cual nos presentó la restauración ecosistémica de bosque seco espinoso en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Jaragua-Bauruco, Enriquillo-La Selle, y la importancia de involucrar a las comunidades en la conservación y restauración de ecosistemas claves que contribuyen en la adaptación y mitigación ante los impactos del cambio climático. La doctora León nos ha compartido el enfoque de la restauración ecológica con fines de conservación, destacando la participación de las mujeres y jóvenes en la siembra como un aspecto importante para asegurar la integración comunitaria en dicho proceso, el cambio de percepciones y actitudes de los comunitarios hacia las iguanas, el bosque seco y la conservación de la biodiversidad. Es uno de los mejores efectos de este exitoso programa de restauración. Como la restauración ecológica está haciendo a nivel global, pasamos ahora del bosque seco del sur del país a las comunidades costeras de más de 4 países que forman parte del arrecife mesoamericano, segundo sistema de arrecifes más grande del mundo. Para continuar, le doy la palabra a nuestra invitada internacional, la doctora Hannah Morissette, quien nos comparte su experiencia en restauración ecológica de manglares en el arrecife mesoamericano. La doctora Hannah Morissette es biogeoquímica de humedales costeros con experiencia en investigación, conservación y restauración de manglares. Ha dirigido trabajos de campo, laboratorio y análisis de datos sobre carbono azul en manglares y su monitoreo en las regiones del arrecife mesoamericano y el Caribe, con el objetivo de evaluar los ecosistemas costeros a un nivel holístico mediante la investigación de los flujos de carbono y la biodiversidad. Da prioridad a la creación de capacidad local mediante la formación en el terreno, la difusión de datos y la comunicación científica, y proporciona datos directamente aplicables a las partes interesadas para fundamentar las políticas y estrategias de protección costera. Con ustedes, la doctora Morissette. Hello, my name is Dr. Hannah Morissette, a coastal wetland biogeochemist at the Smithsonian Environmental Research Center. Welcome to my masterclass on Restoring to Live. I'm going to talk to you about the conservation and restoration of mangroves and seagrasses for a more resilient coastal future. Coastal wetlands, such as mangroves, marshes, and seagrasses, are critical ecosystems for the health and well-being of us and our planet. These benefits
from functional coastal wetlands, or what we like to call ecosystem services, are as numerous as they are far-reaching. A few services they provide are habitats for biodiversity. Over half of the world's fisheries rely on coastal wetlands to survive. They also provide a lot of coastal protection through reducing of the storm impacts. Coastal wetlands are estimated to prevent almost $500 billion in avoided loss every single year. They can also improve the quality of our coastal ecosystems through filtration of water and also through livelihoods. And a personal favorite of mine, they are some of the most effective environments on the planet for capturing carbon out of the ecosystem and storing them long-term, both in the biomass and underground in the soil. This is due to their unique chemistry along the coastline. Due to these many ecosystem services, coastal wetlands such as mangroves and seagrasses are being considered as important nature-based solutions to help mitigate and adapt to the negative effects of changes in the environment and the climate. So they're labeled as nature-based for obvious reasons, right? So these solutions work best when you let nature do what she's best at. You let her do what she does. And these solutions are included into national policies, such as the nationally determined contributions or greenhouse gas emissions plans that countries put forward as part of being a signatory to the Paris Agreement. And our laboratory at the Smithsonian Environmental Research Center help countries across the world achieve these scientific goals to help implement the policies into action. They're also included into more local and regional types of management for healthy coastlines. However, despite their recognized importance, right, coastal wetlands have been and will always continue to be lost across the globe, and this is due to direct and indirect sources. Examples of a direct loss would be the transformation or the clearing of a mangrove forest for something like a shrimp pond or new coastal development. We are actively removing that ecosystem and replacing it with something else. An indirect source of loss would be increased sea level rise and the inability of that ecosystem to keep pace, so it ends up being flooded and transformed into a new environment. It's really hard to pin down with accuracy, right, based on new technology and maps and long-term monitoring. But in the last 50 years or so, it has been estimated that we've lost 35% of our tidal wetlands around the world, and potentially more than 60% in the last 100. So this map I've provided here on this slide is some of the hotspots for tidal wetland loss over the last 20 or so years. And when loss is mapped, it kind of looks a little bit like this. So you have to pinpoint a known geographic location along the coastline and merge satellite images across a couple years. This photo is 2002 to 2004. So you have your box, your known point, and we know it's a coastal wetland. Now, if you look at the same parcel 15 years later, you can see a clear shift of the coastline. It has moved back a significant distance, and we can calculate the inherent loss of what we knew to be as coastal wetland ecosystem that is now open ocean. When coastal wetlands are lost or degraded, it is proven to be directly linked with the reduced coastal resilience, right? Coastal communities, livelihoods, infrastructure, biodiversity, all of these things are more vulnerable to lasting damage to things such as storm events, and they're much less likely to recover over time. So, right, persistent and sustainable survival of our coastal wetlands is not just a need, but a critical priority. And we know that, right? For many years, governments, communities, nonprofit organizations, academics, individuals have been implementing projects across the world to increase the extent and the protection of our coastal wetland ecosystems, both mangroves, seagrasses, others, both through the conservation and restoration of these ecosystems. Now, looking into the future, we have to continue to do both of these things, conservation and restoration, in tandem to gain the ground that we've lost. So the title of this presentation and the theme of our masterclass is restoration. However, it is very important to emphasize that conservation, the protection of the ecosystems that already exist, must be our first priority. So these established ecosystems that existed long before you or me,
do their best work when they're left undisturbed, right? There's no gap in the performance of their ecosystem services. And that's not to say that restored areas can't get to that same level of ecosystem services eventually, but stronger, more cohesive benefits come from these established, intact ecosystems. Many amazing global, regional, and national efforts are in place to increase country-level protection of these coastal wetlands around the globe. Our lab in particular is actively working in countries such as Belize, Honduras, Panama, and other places around the world to increase the both extent and protection of these ecosystems. However, if restoration is the goal and the improved upon approach, right, we have to understand that there are many challenges to overcome first. Restoration for mangroves and seagrasses can be extremely expensive and time consuming. And this is expensive in not just resources, but also your time and your personnel. And then you do all this work and all this effort to get less than 10, 5, 1% survival rates. There are many examples globally of coastal wetland restoration with low success rates. And it's not because it isn't worth doing, right? But because there's always a reason that the ecosystem is degraded in the first place. So you must identify the root issues as to what is preventing that natural recruitment, the natural colonization of that area for the wetland in the first place. Because if they wanted to be there, they would, right? So let me put it this way. If I'm at home and I place some food, every time I put food out on the table, my dog jumps up and eats it. Am I going to just put more food on the table and hope he doesn't eat all of it? Or no, right? That would be kind of a crazy approach. What we would do instead is to find a different spot for that food, put a protection around it, or make my dog behave a little better, right? Or say I'm in the field and I get injured and I have a cut on my arm that's bleeding on the boat. Is the first thing I'm going to do is clean up the boat, or am I going to try and stop the issue that's causing the mess in the first place, right? So it's kind of like that. This is a huge challenge to restoration efforts everywhere because as much as I would like to sit here and say there's one solution, and if you just do these steps, you can have a successful restoration project, that's not the case. It takes a lot of time to figure out the root causes of degradation, fix the problem, then start your restoration. And choosing that right restoration practice for your project is entirely dependent on your site. You have to think about accessibility, timing, the materials you need, things you have access to, the biodiversity of the region, weather, water flow. There are many main things that you have to think about first when you decide what aspect you're going to go with. But there are two main directions to restoration and many subcategories to each. So direct, what we would call the physical planting efforts, will often require access to nurseries, a type of apparatus to protect that seedling in place until it roots, and then consistent monitoring after the fact. The support for some of these seedlings comes in many forms. It could be temporary, such as PVC pipe that you remove later once the seedling has actually rooted. It could be biodegradable that you can leave in place long term. There are some structures that you can plant a lot of seedlings in one place instead of that individual nature that you see kind of in this middle picture here. But it all depends on your project's level of capacity, right? Your implementation, accessibility, and the materials you have to make it happen. The other direction of restoration is something that we prioritize. This is an indirect approach, or what we call ecological restoration, and a main theme, I think, to what we're talking about here today. That's the encouragement of natural recruitment by improvement of the site as a whole. So this can include managing the hydrology. For example, if there's a mangrove lagoon and it was cut off from the tides by a very severe hurricane, and a lot of sediment came in and there's no tides left, or no tides influencing the zone, that mangrove can die off without access to that resource, right? So there's no other problem that we can see other than the fact that the tides aren't there anymore. So let's reintroduce that hydrology. It could be a reduction in the nutrient pollution in the waterways that feed to the site. But regardless of what it is, this style is getting at what we had just talked about in terms of
figuring out the critical issue that is causing the degradation or the prevention of that natural growth and trying to fix it. Here are some examples of ecological restoration in mangroves. So our top left photo in this presentation is from the Hobos Bay National Estuarine Research Reserve in Puerto Rico. Many hectares, like I mentioned in the previous example, this is a real life example of this. Many hectares of mangrove were cut off from the tidal influence by a series of severe hurricanes, and those mangroves subsequently died off and then transformed into a different land cover. And you can see from this photo how desolate this region actually is now. However, our partners have dug a series of channels from the ocean into the interior that allow for the reintroduction of the tidal flow and the natural state that that mangrove was before being cut off. And as you can see in the photo, there are several seedlings along the side of these channels. Those were not planted. Those came in naturally several months after the reintroduction of those tides. And that was last year, and we've seen a further increase of their extent throughout all of their sites. We have also assisted with setting up long-term monitoring plots in healthy and naturally regenerating zones in places like Guatemala and Honduras to assess the differences in these ecosystems or similarities to analyze their progress moving forward and their potential for success. The bottom right photo in this slide is from a community-based project that is restoring abandoned shrimp farms back to mangroves in Thailand. And that's becoming more popular of a project as well to try and regenerate those zones back into their natural habitat. There are so many examples, and we don't have time to get into all of them today, but the theme is, again, encouraging that natural growth by addressing the improvement to the site itself. Success in these restoration efforts comes down to one thing: long-term sustainability for the survival of these wetlands, right? These wetlands have existed thousands of years, right, from their own resilience, but they've never faced problems the gravity of what we cause, right? So what we have to do moving forward is just help them out with that resilience by reducing our input on their loss. And a lot of efforts to date have not planned for the time it takes a wetland such as a mangrove forest to actually restore. And we're talking decades and decades and decades, longer timescales than maybe classic terrestrial plantings that we're used to. So a lot of projects, don't come with 50 years of funding. So what you have to do is kind of plan for your future, right? And give them the best chance of survival. So that leads me to a few last summary points and resources to look for moving forward. One, and I will repeat this forever, address the root cause of the degradation issues first, right? You can't have a sustainable effort unless you know the problems that are causing that loss are fixed. Two, efforts should be co-designed with the community groups that are directly impacted by both the loss and subsequent gain of these ecosystems to actually give you an idea of the success of the effort moving forward, right? And that long-term monitoring and evaluation needs to address the goal of what you're trying to accomplish. There are a lot of tools now, so let's use them, right? Those weren't always available, but there are things like best practice guides for restoration in mangrove ecosystems and the Mangrove Restoration Tracker tool, which is part of the Global Mangrove Watch, which allows progress in global restoration efforts to be documented in real time, which is pretty great. But finally, we can learn from our mistakes and plan for the future. We know that there are a lot of restoration efforts in the past that have been less than successful, but let's learn from why those did not work, right? So we can take those lessons and transform them into knowledge for future success. Examples could be, if you know a site that was once dominated by white mangroves is flooding, maybe let's not plant white mangroves there again because they don't like as much tidal influence as maybe a red mangrove ecosystem. We can plan for that future. Or we can do things like plant in gradual radial plantings instead of the large, huge fields of unprotected seedlings. So we can also have longer term studies on growth. We can address nutrient pollution, water flow, etc.
All of these things are actively being implemented in efforts around the world in current work, and I hope they increase. The loss of coastal wetlands on a global scale has actually slowed down in recent years, and I think with these practices, we can keep it that way. So there is, a lot more to say and go over, and a topic like this could be given days of lecture on the specifics, but for now, I'll encourage you to look more into those examples of ecological restoration around the world, and thank you for listening, and you can always reach out for more information. Thank you. Muchísimas gracias a la doctora Morissette por su edificante presentación. Sin duda, la restauración de manglares es vital para la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y el sustento y protección de las comunidades costeras. Continuando con nuestra actividad, nos acompaña la señora Altair Rodríguez Grullón, fundadora de Finca Tierra Negra y experta en agroforestería regenerativa. Altair es investigadora social especializada en derechos humanos y estudios de desarrollo. Hace 10 años hizo un cambio en su trayectoria profesional para formarse y dedicarse a la agroecología y a la agroforestería. Desde entonces ha desarrollado el proyecto Finca Tierra Negra, una finca regenerativa modelo destacada por romper paradigmas de producción agrícola, y ha colaborado con distintas iniciativas en el sector cacao a nivel nacional e internacional. En 2020 creó la iniciativa Tierra Urbana, que busca promover y facilitar el compostaje urbano a través de asesorías y talleres, así como de un sistema de recolección segregada de restos de alimentos. Ambas iniciativas educan sobre la necesidad de transformar nuestra relación con la naturaleza para crear una sociedad verdaderamente sostenible. Con ustedes, la señora Altair Rodríguez. Bueno, vamos a hablar primero de cómo restaurar para producir y del modelo de agroforestería regenerativa del proyecto que estoy desarrollando, Finca Tierra Negra. Ante todo, vamos a hablar de la agricultura convencional y el impacto que esta tiene en la degradación ecosistémica. Se sabe que en el último siglo el planeta ha crecido como nunca, la economía ha crecido como nunca, ¿no? Y esto ha tenido un impacto enorme en los ecosistemas. La agricultura dominante hoy día, que es la industrial o la agricultura convencional, que se desarrolló a partir de lo que llamamos la Revolución Verde, junto con la ganadería, han sido de las principales responsables de la degradación ecosistémica. ¿Cómo se manifiesta esta degradación? Bueno, ante todo, en la destrucción del suelo, ¿no? La erosión, la compactación, la pérdida de fertilidad, producto de las prácticas agrícolas dominantes, han llevado a la eliminación de entre el 30 y el 40% de todas las tierras agrícolas a nivel global. Pero además, la agricultura ha conllevado a un uso ineficiente y despilfarrador del agua, aun cuando 2/3 del agua dulce se utiliza para la agricultura. En República Dominicana solamente el 80% del agua dulce se utiliza para la agricultura y de el 80% se desperdicia. Además, la agricultura se considera la principal responsable de la deforestación en el mundo. Se estima que un 80% de la deforestación es producto de la agricultura y la ganadería. Y además, el sistema alimentario global es el principal responsable de la pérdida de biodiversidad en el mundo. Se sabe que ya estamos en la 6ª era de extinción masiva de especies y es como producimos alimento uno de los principales determinantes de esta pérdida de biodiversidad. En términos del cambio climático, se estima que la agricultura y la ganadería son responsables de entre el 25 y el 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea que aquí también cómo producimos alimento es determinante. Y por último, la agricultura conlleva a una alta contaminación ambiental, no solo de nuestras aguas, nuestros suelos y nuestro aire, sino también con unas consecuencias sociales. Los trabajadores agrícolas, los agricultores y los consumidores son altamente impactados por el alto uso de insecticidas, fungicidas, herbicidas, etcétera, ¿no? Todos estos agroquímicos sintéticos que son altamente nocivos para la naturaleza y el ser humano. Entonces urge que se expandan modelos alternativos. Existe la agricultura sostenible, la agricultura orgánica, pero cada vez más se plantea de que tenemos que ir más allá, ¿no? Y se ha
digamos, puesto sobre la mesa y cada vez se habla más de lo que es la agricultura regenerativa. En esta breve presentación yo les voy a hablar de manera específica de un subcomponente de la agricultura regenerativa, que es la agroforestería regenerativa, como una solución. Pero primero, para hablar de agroforestería regenerativa, tengo que hablar de qué es agroforestería. La agroforestería, tal como lo dice su nombre, es una agricultura con árboles. Pueden ser sistemas muy sencillos, desde 2 especies. Por ejemplo, si yo quisiera sembrar árboles en mi cultivo de papa, pues yo pudiera sembrar árboles como barrera de viento o árboles en los linderos, y ya eso pudiera entrar dentro de la categoría de agroforestería. La agricultura con árboles se le llama sistema agroforestal. Hay unas siglas, SAF, son unas siglas muy comunes, no SAF. Y se catalogan sobre todo en 2 cada vez más: sistemas agroforestales simples y sistemas agroforestales complejos. Los complejos son los que más imitan los bosques. Los simples son esa incorporación más básica de árboles para funciones muy sencillas. Y algo importante a tomar en cuenta cuando hablemos de agroforestería es que hay muchos métodos, no hay un solo método, y no es solo café y cacao. En las zonas tropicales tendemos a asumir que agroforestería es sinónimo de cafetales y cacaotales, y no necesariamente es así. Entonces, ¿por qué agroforestería regenerativa? ¿Por qué esa palabrita, no? Bueno, porque, como decía, hay que ir más allá de lo que hemos hecho en la agricultura para poder revertir todo este impacto de degradación y degenerativo. Entonces, cuando hablamos de agroforestería regenerativa, hablamos de principios y prácticas que incrementan significativamente el impacto ecosistémico que tienen los sistemas agroforestales convencionales o simples. Y haciendo esto, logramos los objetivos de la agricultura regenerativa, que, como decía, es una tendencia ya cada vez más a nivel global y que plantea 3 objetivos principales por lo general, aunque a veces hay otros. Primero, incrementar materia orgánica en el suelo y restaurar el microbioma del suelo. Segundo, convertir el suelo en un sumidero de carbono, o sea, evitar que el suelo sea una fuente de carbono. Hoy en día la agricultura emite gases de efecto invernadero al suelo, que la agricultura y los suelos agrícolas vuelvan a fijar carbono. Y tercero, que la agricultura contribuya a reequilibrar el ciclo del agua, que está tan desestabilizado producto justamente del calentamiento global. Ya de manera más específica y más técnica, ¿qué significa hablar de agroforestería regenerativa? En esencia, significa imitar la dinámica de los bosques, una agricultura que imite la dinámica de los bosques y no que elimine y destruya bosques. Para esto hay 4 elementos técnicos sobre los cuales no puedo elaborar con demasiado detalle por razones de tiempo, pero primero trabajar con la sucesión ecológica. La sucesión ecológica es un concepto fascinante de la ecología que lamentablemente no se aplica en la agricultura, pero se debe aplicar, que es cómo las comunidades ecosistémicas evolucionan de las rocas, lugares donde no hay suelo, donde lo que hay es roca, a ecosistemas más complejos, gradualmente llegando hasta los bosques clímax, ¿no? Cómo la naturaleza va de lo simple a lo complejo. Y al hacer esto, creamos policultivos en lugar de monocultivos, donde integramos plantas anuales que viven 1, 2, 3 meses, con plantas que viven más tiempo, que viven 1 año o 2 años, y con árboles que pueden vivir decenas o cientos de años. Es integrar en un mismo espacio estos distintos ciclos de vida en los que unas plantas se apoyan a otras, tal como ocurre en la naturaleza. El segundo elemento es alta densidad. Hay que trabajar en la agricultura con una densidad mucho mayor de esas diversas plantas. Estamos hablando de sistemas que integran entre 10, 30, 40, hasta 80 o más especies por hectárea o por área. El tercer elemento es incorporar siempre a los sistemas agrícolas especies de apoyo, plantas que no están ahí para darnos alimento, sino para aportar al sistema, para cumplir una función ecológica, sea de aportar materia orgánica, de alimentar la microbiología, de crear sombra, de atraer polinizadores, etc. Y por último, el cuarto elemento, que es la estratificación. Maximizar no solo la evolución de las plantas en el tiempo a través de la sucesión natural, sino también en el espacio, a través de una integración vertical de plantas que maximizan el aprovechamiento de la luz y se acompañan unas a otras. Esos 4 elementos, diseñados de manera estratégica y con un manejo dinámico, permiten sistemas agrícolas con más diversidad y más complejidad, tal como existe en la naturaleza en los bosques. Aquí pueden ver una imagen de cómo funciona la sucesión natural. Ahí ven la primera imagen. Imagínense que cada recuadro es el mismo espacio evolucionando en el tiempo. Entonces empezamos con
la roca madre, ¿no? Las rocas sin suelo, y como poco a poco van a haber herbáceas, van a haber gramíneas, arbustos, hasta llegar a los bosques más complejos. Entonces, bueno, hay un preámbulo bien resumido de lo que es agroforestería regenerativa. Vamos ahora a entrar con un estudio de caso, que es Finca Tierra Negra, la iniciativa que llevo años, ya unos 10 años desarrollando. Finca Tierra Negra es el único sistema agroforestal tradicional o convencional de cacao en una zona del Valle del Cibao, el principal valle agrícola de República Dominicana, donde hasta los 80 habían miles y miles de hectáreas, decenas de miles de hectáreas de sistemas agroforestales, pero todos fueron deforestados en los 80 con la caída de los precios del cacao. Como ven ahí en la imagen, se ve que es la única zona con árboles de esa zona del Valle del Cibao. Empezamos, por un lado, queriendo preservar, pero dándonos cuenta que a nivel económico los niveles eran muy deficitarios de densidad de plantas, de diversificación. El cacao era el único ingreso, una productividad muy baja y unos ingresos muy bajos, de unos $500 por hectárea. Ese espacio, nuestra finca, era muy representativa de la realidad de la mayoría de los productores de cacao del país. Sistemas que tienen un potencial ecológico muy alto, pero que no son viables económicamente o no han sido viables económicamente. Además, muy pocos estratos y muy baja diversidad de especies. Entonces, durante varios años tratamos de rehabilitar, de renovar, guiados por la búsqueda de un diseño agroecológico para un mayor impacto ecosistémico. Desde el principio sabíamos que queríamos un sistema productivo, pero que también fuera lo más ecológico posible. Y lamentablemente, todos nuestros esfuerzos eran fallidos. Teníamos una alta mortandad de plantas, alrededor del 80% de lo que sembrábamos cada año moría. No lográbamos diversificar porque sembrábamos bajo la sombra de los árboles grandes, y los árboles grandes impiden que esos árboles nuevos que estábamos integrando crecieran. O sea que mucha prueba y error y muchos errores que nos hicieron entender que necesitábamos prácticas más claras y parámetros más estratégicos para poder de verdad diversificar. Aquí pueden ver una imagen de cómo se veía ese bosque tradicional, ¿no? El cacao, que es el cultivo principal, y luego los árboles de amapola, con una densidad relativamente baja, y luego unos cuantos plantas de plátanos salteados, ¿no? De musáceas, básicamente 2 o 3 especies. ¿Qué pasa? En el 2019 logramos hacer una formación en una metodología que se llama agricultura sintrópica, que ha sido para muchos practicantes de la agroforestería regenerativa la base de estos principios y prácticas, y esa formación nos hizo diseñar, implementar mejoras a lo que ya veníamos haciendo. Y los resultados a partir de entonces han sido brutales, excesivamente positivos. Ya para 2025 hemos renovado aproximadamente el 60% de la finca e incorporado alrededor de 20.000 árboles entre cacao, frutales, maderables y plantas y árboles de apoyo nativas e introducidas. ¿Qué nos ha permitido en esencia esta metodología, ¿no? Y estas prácticas? Bueno, pasar de 3 a 4 a por lo menos 15 a 20 especies por hectárea en cada parcela que renovamos. Hacemos una renovación de unas 2 hectáreas por año. Luego nos permitió pasar de 2 a 4 estratos, o sea que diversificamos también verticalmente, y eso sin contar el sotobosque, esas plantas herbáceas que son tan importantes. Además, hemos logrado un incremento altísimo de árboles nativos que antes lamentablemente se eliminaban porque se entienden que no son útiles para el sistema. Una tasa de supervivencia que pasó de la mortandad del 80% a solamente la pérdida de un 20%, o sea que un cambio radical ahí. Y por último, un modelo financiero de nuestros sistemas que pasaron de generar $500 por hectárea a por lo menos $3.500 por hectárea, o sea que multiplicamos por 5 los ingresos, porque pasamos de generar ingresos solo de cacao a tener una multiplicidad de fuentes de ingresos. Aquí algunas imágenes de cómo se ven los sistemas en el año 0, donde se ve toda la materia orgánica que se coloca alrededor de las líneas de árboles con esas plantas de apoyo que generan ese acolchado que va aportando fertilidad. Se ve una imagen del segundo año, ¿no? Donde ya van evolucionando las líneas de árboles, donde se ve que hay una multiplicidad de plantas de apoyo que acompañan al cacao y a los otros frutales. Esta próxima imagen ya es una visión aérea de un sistema con 2 años, donde aunque lo que predomina todavía desde arriba son los plátanos, ya vemos que empieza a haber una diversidad de árboles frutales y maderables que empiezan a emerger. Ese estrato emergente que va subiendo.
Y por último, el tercer año. Fíjense ahí ya cómo va perdiendo importancia. En la sucesión el plátano va saliendo y empiezan a ocupar más espacio el dosel de lo que va a ser el bosque ya más maduro. Entonces, de manera muy general, ¿cuáles beneficios concretos hemos recibido? Y ya sabemos que son consecuencia de la agroforestería regenerativa. Bueno, primero, más productividad por área, ¿no? Ahora nosotros tenemos distintos cultivos en el mismo espacio que incrementan la productividad, como mencioné hace un momento. Luego, mayor biodiversidad. Ahí ven una imagen de cómo el cacao crece rodeado de plantas de maíz, de yuca, pero también de la Cannabalia ensiformis, que es una fijadora de nitrógeno, que le aporta más fertilidad. Y está también junto con el cedro, que en un primer momento pues no le aporta ningún beneficio, pero a medida que va creciendo le va a dar sombra y le va a dar materia orgánica. Entonces, biodiversidad a nivel de especies vegetales, como decía ahora, pero también mayor biodiversidad a nivel más macro, ¿no? Más polinizadores, hay un mayor control biológico y vemos una mejora en la red trófica del suelo, esa red que garantiza el reciclaje de nutrientes, que es tan vital para que las plantas crezcan en salud. Un tercer impacto, y que tiene que ver con esto de la red trófica, es la regeneración de suelos. Pueden ver una imagen donde sostengo a la derecha un suelo de la misma finca. O sea, estamos hablando de dos suelos que están a 3 metros de distancia. Uno a la derecha, donde todavía se hace agricultura convencional con suelos expuestos y sin prácticas regenerativas, y a la izquierda, uno de nuestros sistemas que ya lleva 4 años. Y como ven, la diferencia en materia orgánica es brutal. La cantidad de raíces, de microbiología, aunque la imagen no lo evidencia, es increíble. Y si olemos esos dos suelos, la diferencia en el olor no es indescriptible. El suelo que solo tiene arcilla, pues básicamente no huele a nada. Y el suelo que tiene toda la materia orgánica, pues, y la microbiología, tiene un olor a bosque y a vida, que es lo que explica cómo tenemos plantas saludables que además son resistentes a plagas y enfermedades. Allá en la finca no tenemos que utilizar ningún tipo de fungicida, insecticida, porque hay control biológico, ¿no? Las distintas plantas con los distintos depredadores pues juegan funciones de control y prevención de plagas y enfermedades. Entonces, ya para terminar, hablar un poquito del potencial de la agroforestería regenerativa en República Dominicana, ¿no? Más allá de esa experiencia de 10 años de búsqueda de sistemas regenerativos en Finca Tierra Negra. Bueno, lo más importante es que la agroforestería regenerativa es vital para demostrar y expandir, ¿no?, la agricultura como una práctica que integra la producción con la conservación. O sea, son sistemas que de verdad demuestran lo posible. Entonces, hace falta en el país muchas parcelas y fincas modelo en distintas zonas, con distintas experiencias, con distintas especies, que logren replicar estas dinámicas. Además, es una metodología que es vital para intervenciones de restauración, reforestación, adaptación basada en ecosistemas, tanto en zonas de amortiguamiento como en zonas ribereñas y otras zonas de cuencas altas, medias. Pero además, la agroforestería regenerativa tiene un potencial importantísimo en los sistemas agroforestales de café y de cacao, que han sido en muchos lugares abandonados o desplazados justamente porque no han sido viables económicamente y porque han sido afectados, sobre todo el café, por plagas como la broca y la roya. Y por último, algo muy interesante de la agroforestería regenerativa es que tiene distintos niveles de complejidad. Entonces, se trata de principios que son aplicables a cualquier sistema agrícola o forestal ya existente, porque lo que implica es aprovechar la sucesión natural que está ahí, que siempre está diciéndonos, trabaja con las plantas que están creciendo y empezar a simplemente hacer un manejo. O sea que no, desde el inicio no tenemos que crear de cero estos sistemas, podemos trabajar con lo que ya hay. Por último, hablar brevemente de los retos, ¿no? Hay un montón de retos para llevar este mundo de la restauración y la producción, conectar estos dos mundos. El primero es cultural. Hace falta mucha más conciencia de los daños ecológicos y sociales de la agricultura convencional. Pero además, retos financieros. O sea, cuando trabajamos con árboles, trabajamos con sistemas que sí son más rentables en el tiempo, pero al inicio suelen requerir una inversión inicial y de más mano de obra. Pero uno de los principales retos es el reto legal, ¿no? No hay un marco legal ni hay políticas públicas para promover este tipo de agricultura. Hace falta incentivos que tomen en cuenta parámetros que diferencien la agricultura sostenible de la agricultura orgánica, de prácticas más regenerativas, porque todas son válidas, todas superan y van más allá de la agricultura convencional, pero unas generan un impacto ecosistémico mayor, que debería ser reconocido.
Y los últimos retos, ya para terminar, bueno, a nivel técnico, hay una capacidad técnica limitada. La agroecología, que es la base, ¿no? La agricultura siguiendo los procesos ecológicos, está completamente ausente de la carrera de agronomía. Y mientras sea así, pues todas estas prácticas van a ser muy difícil de implementar. Hay también una ausencia de información y acceso a plantas, ¿no? Según el estrato, el nivel de sucesión. O sea, son informaciones, sobre todo cuando hablamos de plantas nativas, que a menudo no están disponibles. El acceso a las plantas también suele ser muy difícil. Y también hay una ausencia de mediciones de impacto ecosistémico. Las instituciones académicas de investigación agrícola no miden esa relación entre impacto ecosistémico de sistemas regenerativos versus el impacto nocivo de la agricultura convencional. Y por último, hay un riesgo de cooptación. La agricultura regenerativa es un término que se está poniendo muy de moda y, como pasa con otros términos en el mundo de lo verde, ¿no? De lo ecológico, si se utiliza sin una verdadera base práctica real, entonces simplemente vamos a usar palabras positivas y bonitas, pero no de verdad vamos a estar promoviendo una transformación real de nuestros sistemas productivos. Con esto termino la presentación. Muchísimas gracias. Agradecemos a la señora Rodríguez por su valiosa intervención que nos asegura que la restauración ecológica puede ser productiva a través de la agroforestería regenerativa, que permite recuperar suelos, biodiversidad y medios de vida, como demuestra el modelo exitoso de Finca Tierra Negra. Ahora dejo con ustedes a la señora Gabriela Rosa, gerente de proyectos ambientales de la Fundación Propagás, quien moderará una conversación entre nuestros distinguidos expositores. Muchísimas gracias a nuestras expositoras. Hoy definitivamente la restauración tiene cara de mujer en esta mesa. Bueno, voy a empezar con Yolanda y con Altair, dominicanas, y sobre sus proyectos. Son proyectos retadores, a gran escala. ¿Ustedes creen que pueden ser replicables en nuestro país? ¿Puede el proyecto de restauración de la Florida hacerse en otras zonas? ¿Qué necesitamos? Igual con Finca Tierra Negra, Altair, ¿crees que el proyecto se puede repetir y no solo repetir en otras áreas, sino adecuar a los diferentes contextos económicos, incluso de distintas especies de siembra en el país? Ahí están las condiciones. Empezamos con Yolanda. Yo creo que tú dijiste parte de la respuesta y es que la clave es si se puede adaptar al contexto ecológico, económico. Entonces, empezando por lo primero es si puedes hacer algo de la causa raíz, que creo que es un tema común de este panel. Si es algo que tú puedes eliminar o mitigar un poco, yo te diría sí. Pero si tú vas a empezar a gastar un montón de dinero en restaurar un sitio y todavía la razón por la cual está degradado o cortado persiste, entonces no. Entonces hay sitios en verdad que es verdaderamente difícil. Por ejemplo, en los mangles, gran parte de la pérdida de mangle ha sido por desarrollo costero. Entonces tú no tienes el sitio ya. Entonces tú no puedes hacer nada de la causa raíz a menos que el gobierno comience una política de demolición de hoteles y marinas y carreteras. Entonces, hay sitios que yo te diría no, pero si el sitio está y tú puedes actuar sobre la causa raíz, por supuesto. Muchas gracias, Yolanda. Altair. Sin diseño basado en contexto, estas restauraciones no funcionan. No podemos como copiar y pegar lo que funcionó en La Vega y llevarlo a un bosque seco o llevarlo a otra zona de bosque húmedo o semihúmedo. La clave con esto es la prueba y el error. Nosotros llevamos 10 años de prueba y error. El ejemplo en la Florida es más de 10 años de prueba y error. Y esa experiencia acumulada, sistematizarla, entender conocimientos que son clave para la replicabilidad. En la ponencia yo mencionaba, entender cuáles son las especies nativas de la zona, entender cuáles son los estratos de esas especies, incorporar plantas del sotobosque. Parte del problema cuando hacemos reforestación es que casi siempre pensamos en el árbol, no, esa especie clímax que admiramos como el ébano verde y que deseamos, pero tenemos que cambiar el enfoque
a un enfoque sistémico y trabajar con todas esas especies que coexisten. Esa información lamentablemente todavía es muy escasa en el país. O sea que sí, estamos hablando de que son sistemas replicables, pero hace falta un esfuerzo mucho más colectivo en crear información que no existe, en tener acceso a plantas que son muy difíciles de conseguir. Yo tengo anécdotas comiquísimas de búsqueda a veces por 2, 3 y hasta 4 años de algunas especies. Todavía a veces ando atrás de Yolanda tratando de conseguir especies nativas que es importante incorporar. Entonces, hace falta más esfuerzo, hace falta políticas públicas, como yo decía, y un marco legal que impulse estos sistemas. Pero algo que quería comentar es que ya hay un montón de iniciativas más allá de Finca Tierra Negra. No somos los únicos. Hay otros proyectos que están trabajando con agroforestería regenerativo y con agroforestería en general hay muchos otros. Yo colaboré con una iniciativa en Altamira, en un proyecto que financió la empresa Cliff Bar & Company con una asociación de productores locales con 40 productores y ahí acumulamos un montón de aprendizajes. En la línea noroeste con el banano se está empezando a trabajar más la agroforestería, pero hace falta el enfoque regenerativo, hace falta que la gente entienda que solamente incorporando árboles no generamos el impacto ecosistémico que se requiere. Sí, incorporar árboles es mejor que no tenerlos. Y yo digo mucho, la agricultura no puede ser regenerativa sin árboles, pero no es sembrándolo a lo loco, ¿verdad? Es sembrándolo con criterio. Y por último, quería mencionar un ejemplo más reciente que estamos empezando a trabajar con la Fundación Propagás en la zona de amortiguamiento de los haitises. Estamos tratando de incorporar muchos de los aprendizajes que hemos acumulado en Finca Tierra Negra y en otras iniciativas con las que estoy conectada para esa zona tan valiosa, tan importante, que pueda llevarse ese conocimiento a productores que increíblemente, algo que nos ha fascinado, ya están trabajando con árboles. Ya hay en esa zona una sucesión natural diciendo yo quiero volver, un montón de árboles diciendo vuelvan a darme vida que estoy aquí. Y lamentablemente no sabemos cómo usarlos. Entonces vamos a seguir trabajando para que esos árboles puedan volver y que pueda haber también producción agrícola más regenerativa. Muchas gracias, Uchay. Retomando el argumento de Yolanda de que antes de restaurar es importante pensar en la raíz del problema que está, de la situación que está degradando el ecosistema. Aprovecho la presencia de Mary Cortez, investigadora del Smithsonian Environmental Research Center, y también de Hannah Morissette. Ambas son doctoras en ecosistemas costeros marinos de diferentes formas. Y me gustaría entender cómo afectan los problemas en tierra a los ecosistemas costeros marinos, que muchas veces nos olvidamos de la dimensión a la que una sola acción o un conjunto de acciones puede llegar a afectar. Sabemos que la agricultura industrial es un consumo de recursos enorme y tiene unos impactos que solo creemos que se quedan dentro del país o en tierra. Ustedes como investigadoras costero-marinas, ¿han podido notar los efectos de la agricultura industrial en sus investigaciones? Mary? So I study marine animals and why they're in some locations and not others. And one of the big reasons that you won't have fish or other marine animals in your reef or in your mangroves is because of habitat loss. And a huge driver of habitat loss is runoff from industrial agricultural systems. And so the sustainable agriculture can have compounding impacts across these ecosystems. So when you practice sustainable agriculture, you have less runoff, your mangroves are more intact. That's where your juvenile fish grow up. That's where they you'll have the juvenile fish that live in the mangroves then populate your reef, and you'll have healthier reef systems. And then that leads to that human impact where you have compounding human benefits for one thing that happens inland across your entire ecosystem. Muchas gracias, Mary. Hannah? So the most important thing to consider is that nobody lives in isolation, right? And ecosystems don't live in isolation either. So a lot of times when we, as scientists, focus on one particular zone, we can focus so much into that one zone that we can only see that zone. So if I talk about mangroves only, we're missing the fact that mangroves affect fisheries and coral reef health and seagrasses, but we're also missing the fact that upland forests, agriculture, development, industry all come down to those mangroves itself. So a lot of our approach has to do with what we call the landscape and seascape approaches.
so that we start and we follow that movement between ecosystems to kind of do our research in a more effective way, so that we don't think of one thing in isolation. So if you have, and the great thing about events like today is that it increases the communication between people who work in these different areas, right? So I can speak directly to people on the ground who work in terrestrial zones and agricultural zones, coastal zones. And we can say, oh, this is something I've been seeing, or, ooh, tell me something about this that you particularly work on. And that exchange of knowledge is critical to actually doing some really effective work downstream, right? So you're going to follow the effects of upland health or degradation or misuse, right? Through like industrial agriculture or loss or clearing, or conversely, the positive effects from restoration or sustainable agriculture. And then you can follow that downstream to the coast and see how they affect from those losses and gains. Muchas gracias, Ana. Bueno, agradecer la presencia hoy de doña Pirigua, del señor rector y de nuestras expositoras que nos han venido a contar que la restauración es posible en distintos contextos, y no solo es posible, sino que también es necesaria. También nos han venido a contar que a través de la restauración no solamente se rehabilitan los servicios ecosistémicos a la cual la tierra debe producir, sino también que se pueden generar medios de vida para las comunidades cercanas a estas áreas de restauración. Y claro, como dijo Hannah, la importancia de intercambio de conocimientos, como el restaurar el bosque seco, una siembra regenerativa, pueden tener impacto en ecosistemas costeros marinos, sobre todo en un contexto de isla como es el de nosotros, un territorio pequeño, altamente comunicado y rodeado de un mar que muchas veces le damos la espalda, como dicen, aunque eso está cambiando. Desde ahora, invitarlos a la 10ª edición de nuestra Cátedra Magistral de Educación Ambiental Rosa Margarita Bonetti de Santana el próximo año. Buenas tardes.